Listo. Verá, el último ejercicio que hicimos era este ejercicio 5. Entonces solo voy a retomarlo para que recuerden el proceso. ¿Cómo se hace para diagonalizar una matriz? ¿Sí? Noten que ahí dice diagonalizar una matriz, pero dice diagonalizar ortogonalmente la matriz. Entonces, recuerden que dentro del proceso que vimos, tienen que sacar el polinomio característico. El polinomio característico se saca mediante la relación que ven ahí, determinante de A menos lambda I. Les decía, solo los elementos de la diagonal son los que se alteran con ese valor lambda, hacen el proceso y sacan los valores propios. Recuerden que el polinomio característico al igualar a 0 se convierte en una ecuación característica. Las raíces de la ecuación característica son los valores propios. Esta parte ya hicimos. Para cada valor propio, deben sacar el espacio vectorial propio. ¿Sí? Entonces, para lambda igual menos 5, al reemplazar en esta expresión A menos lambda I por el vector B es igual a la matriz nula, se obtiene algo similar a lo que están aquí. Esto ya lo hicimos la clase anterior. Sacan las restricciones y con ello sacan los vectores propios. Y en este caso tengo los vectores propios asociados a cada valor propio. En la clase anterior solo hicimos para lambda igual menos 5. Si ustedes hicieran el proceso para lambda igual 0 y para lambda igual 3, tendrían algo similar a lo que tengo acá. Y pueden notar ustedes que los valores propios les permiten hallar los respectivos vectores propios asociados a esos valores propios. Tal cual yo ya lo puse aquí. ¿Está bien? Ya, ¿qué quiero resaltar de esta parte? Quiero resaltar el hecho de que los vectores propios asociados a lambdas distintos son ortogonales. ¿De acuerdo? Repito esa parte. Los vectores propios asociados a lambdas distintos son ortogonales. Si ustedes hacen el producto interno entre los dos primeros vectores, el producto interno da 0. Si hago el producto interno entre estos dos, también el producto interno da 0. Y si hacen el producto interno entre los otros vectores, también el producto da 0, el producto interno da 0. Conclusión, los vectores propios asociados a lambdas distintos, a valores propios distintos, son ortogonales. ¿De acuerdo? Ahora, noten que aquí el ejercicio pedía diagonalizar ortogonalmente. ¿Sí? Diagonalizar ortogonalmente. Entonces, ¿qué dice el proceso para diagonalizar ortogonalmente? El proceso indica que la matriz D es igual a P a la menos 1 por A y por P. La matriz A es dato. Recuerden, estas dos matrices son semejantes. A ver, díganme por favor, ¿qué pasa con la matriz D? ¿Qué tipo de matriz es la matriz D? Es una matriz diagonal. Correcto, es una matriz diagonal. ¿Qué elementos están en la diagonal? Los valores propios. Es decir, que ustedes pueden sin problema escribir la matriz D de una. Recuerden que la matriz A es dato. ¿Qué es la matriz P? ¿Qué es la matriz P? Recuerden que esta matriz está formada por vectores propios. ¿Sí? Y como me dice diagonalizar ortogonalmente, la matriz P es una matriz ortogonal. ¿Qué significaba matriz ortogonal?
que si quiero la inversa es igual a la transpuesta. Y para lograr lo que acabamos de decir, ustedes deben tener una base formada por vectores propios, una base ortonormal. Esta base ortonormal es una base formada por vectores propios. Entonces, esto en cuanto a la parte teórica. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Lo que deben hacer es primero encontrar esa base, ¿sí? Entonces, para ello voy a recurrir a lo que tenía yo acá. Recuerdan que aquí nosotros ya teníamos los valores y los vectores propios, ¿sí? Aquí estaba. Los voy a copiar abajo para que los puedan mirar. Entonces, miren, voy a obtener una base formada por vectores propios. La base sería 0, menos 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0. Esta es una base ortogonal. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero diagonalizar ortogonalmente, la base debe ser ortonormal. A ver, díganme, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sacar la norma. Muy bien. ¿Cuánto es la norma del primero? Raíz de 3. No, raíz de 5. Correcto, raíz de 5. ¿Cuál es la norma del segundo? También raíz de 5. Raíz de 5. ¿Y cuál es la norma del tercero? 1. 1. Entonces, ¿qué tengo yo en este momento? Que la base 1 es una base ortonormal. ¿De acuerdo? Es una base ortonormal. Y con eso ya está listo. ¿Por qué? Porque la matriz D estaría formada por los valores propios. Recuerden que en la diagonal estarían los valores propios. Ahora, una vez que ustedes ponen esta base, deben respetar el orden, ¿no? ¿De acuerdo? La matriz D es una matriz diagonal. En la diagonal están los valores propios. La matriz P es la matriz formada por los vectores propios, pero de la base ortonormal. Entonces, sería 0 menos 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5. En el otro caso sería 0, 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Con estas matrices se cumple que D es igual a P a la menos 1 por A y por P. Y de hecho, por ser P una matriz ortogonal, la inversa es la transpuesta. ¿De acuerdo? Ustedes podrían multiplicar estas matrices porque tienen de dato y al multiplicar van a ver que se obtiene la matriz D, que es una matriz diagonal. ¿Estamos claros? Entonces, cuando les dicen diagonalizar ortogonalmente, ¿qué es lo importante? Que entiendan que la matriz D es una matriz diagonal, en la cual los valores propios se colocan en la diagonal. La matriz P, en cambio, es una matriz ortogonal, en que en sus columnas están los vectores propios que forman la base ortonormal. ¿De acuerdo? Eso como aclaración para terminar el ejercicio que quedó pendiente de la clase anterior. Veamos otro ejercicio. Miren este. Alguien que me ayude leyendo, por favor. A ver, ayúdenme leyendo.
¿Qué pasó? ¿Ya se durmieron? A ver, veamos, Francisco Cachumba. Ayúdame leyendo. No sé, Inge. Sí, léele, por favor. Dada la aplicación lineal T, elemento de las aplicaciones lineales de R2 en R3, definida por T de XY igual a X menos Y, X más Y, para todo X, Y, elemento de los reales. Elemento de los reales. No sé. Que pertenecen a R2, ¿no? Perdón. Ya, solo la parte A, dale. Sin hacer ningún cálculo, T es un isomorfismo, justifica su respuesta. Ya. ¿Qué dices tú? ¿Es un isomorfismo? No, porque no cumple la relación de la dimensión del espacio de salida y de llegada. Excelente. Entonces, ¿qué escribirías tú? Si fuera un examen de desarrollo, pondría T no es un isomorfismo. Ya que lo que dijo su compañero, ¿no? La dimensión del espacio vectorial de salida, que es 2, no es igual a la dimensión del espacio vectorial de llegada, que es 3. Y ya, si estuvieran en un examen de opción múltiple, no tendrían que justificar. Está en su cabeza, lo único que tienen que hacer es dar un clic en la respuesta correcta. No es un isomorfismo. Correcto. Ahora, dice calcular una base para la imagen. Verán, quiero que entiendan esto. Para calcular la base para la imagen de T, yo debo sacar la imagen de T. ¿Sí? Pero solo quiero que piensen en esto, solo para ver qué tan intuitivos son. Mientras más intuitivos estén en algunos elementos, van a notar que la parte de opción múltiple la van a poder hacer más rápido. Miren esta aplicación lineal, ¿ya? Miren la aplicación lineal. ¿Cuál es el espacio vectorial de salida? A ver, háganme acuerdo. ¿Cuál es el espacio vectorial de salida? R2. ¿Cuál es el espacio vectorial de llegada? R3. ¿Cuál es el genérico del espacio vectorial de salida? XY. ¿Cuál es el genérico del espacio vectorial de llegada? A ver, díganme el genérico. X, Y, Z. C. Ya, la idea está bien. O sea, si me ponen X, Y, Z, el concepto está bien, pero no quisiera que se confundan con la X y la Y que ya está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué será mejor? ABC. A, B, C. ¿Ya? Entonces, verán, ojo, esto lo hago solo para que vean que hay otras formas de hacer el ejercicio. Miren la aplicación lineal. Si le ven, la voy a escribir incluso abajo. La imagen de este elemento XY es igual, obviamente tengo tres componentes, X menos Y, Y y X más Y. Ya, pregunto, ¿identifican alguna relación entre los elementos de la imagen? A ver, ¿identifican alguna relación entre los elementos de la imagen? ¿Qué dicen? Véanlo de esta manera. La imagen de XY es igual a ABC. ¿Qué relación existe entre A, B y C? Así mentalmente, solo para ver si lo identifican, ¿no?
Les voy a dar 10 segundos más. ¿No? Les voy a dar una ayuda, solo para ver si lo pueden identificar. A ver, si ven esta tercera componente, que sería C, ¿cómo obtendrían esta componente combinando las dos que están aquí? O sea, ¿por cuánto multiplicarían a la primera? ¿Por cuánto multiplicarían a la segunda? Para que obtengan la tercera. Intuitivamente. Así. Vamos. 1 y 2. Es decir, que la C, esta componente C, ¿a qué sería igual? ¿Cómo se obtiene C? A más 2B. A la primera componente le sumo 2 veces la segunda. ¿No es cierto? ¿De acuerdo o no? Veamos si está bien. Si a la primera componente, esta que está aquí, le sumo 2 veces la segunda componente, da o no x más y. ¿Sí? Pero noten que para lograr hacer eso deben estar muy despiertos en cuanto a buscar esas relaciones rápidamente. En este caso no estaba tan complicada, pero veo que sí les tomó su tiempo. En todo caso, ¿a qué quiero llegar? Que si yo me doy cuenta, si es que es tan fácil, que yo me doy cuenta, yo ya podría escribir directamente la imagen. Es decir, yo podría decir, la imagen de la aplicación lineal T son los elementos ABC, tal que C es igual a A más 2B. ¿Sí? Ahora, el problema es que no siempre se pueden dar cuenta de esta relación. ¿Sí? Es por eso que se utiliza en realidad la definición. Solo para a manera de repaso de esto. Vamos a suponer que yo tenía esta parte así. T de x, y es igual a x menos y, coma x. ¿Cuál sería la imagen? A ver, díganme, ¿cuál sería la imagen? La imagen de T. El subespacio vectorial imagen. Mentalmente. C igual a A más B. Excelente. La imagen sería ABC tal que C es igual a A más B. Noten que en este caso, obviamente lo estoy manipulando, la tercera componente es la suma de las dos primeras. ¿Sí? C es igual a A más B. ¿De acuerdo? El problema es que no es fácil que se den cuenta siempre de esta relación. Es por eso que lo que se hace normalmente, y eso es lo que voy a hacer aquí en la parte B, ¿sí? En la parte B, voy a escribir la definición de la imagen. ¿Cómo se saca la imagen de T? Recuerden que la imagen de T está formada por elementos de la forma, por eso ponía el genérico, tal que f de x, y, que ya conozco, es de x menos y, x más y, es igual a ABC. ¿Qué significa lo que estoy poniendo? Que en la imagen están elementos del espacio vectorial de llegada, pero son aquellos elementos que son imagen de algún elemento del espacio vectorial de salida. Por eso es que les decía, es importante que ustedes escriban los genéricos. O si ya están claros en los espacios vectoriales, mentalmente podrían tener ustedes en su cabeza los genéricos. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ahora es solo resolver un sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la primera ecuación? La primera ecuación es x menos y tiene que ser igual a A. ¿De acuerdo? X menos y tiene que ser igual a A. Si seguimos, tendrían que y es igual a B. Y la última, x más y es igual a C.
escriben su matriz ampliada. Sería 1 menos 1A, 0, 1B, 1, 1C. ¿De acuerdo? Si estuvieran calculando el núcleo, la diferencia estaría en que no está igualado a un ABC. ¿De acuerdo? Sino a un cero vector. Ok. Escalonando, ¿qué obtendría? Aquí tenemos 1 menos 1A, 0, 1B. Y si aquí hacen la operación menos fila 1 más fila 3, tendrían 0, aquí 2, y a la derecha, ¿qué quedaría? C menos A. ¿Está bien? Y noten que ya está bastante bien el proceso de escalonamiento, pero aún me falta. ¿Sí? En lugar de S2, yo debería tener un 0. Entonces realizo otra operación elemental. La fila que se va a alterar es la fila 3. Por lo tanto, las dos primeras filas las copio igual. ¿Cómo le haré? Multiplico por menos 2 a la fila 2 y le debo sumar con la fila 3. ¿De acuerdo? ¿Qué quedaría entonces? C menos A menos 2B. Y como mi interés es que tenga solución el sistema de ecuaciones, ¿cuál es la restricción entonces? La restricción es que C menos A menos 2B es igual a 0. O lo que es lo mismo, C es igual a A más 2B, que es exactamente lo mismo que hace un momento, de una manera intuitiva, lo habíamos logrado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si estuvieran en un examen de desarrollo, tienen que hacer todo este proceso. Si estuvieran en un examen en el que se les va a calificar el desarrollo. Si estuvieran en un examen de opción múltiple y ustedes logran mentalmente encontrar la relación, igual se ganan un punto. ¿De acuerdo? Conclusión. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen de T? La imagen de T está formada por los elementos de la forma ABC, elementos de R3, ¿sí? Tal que la restricción acabamos de hallarla, C igual a A más 2B. Esa restricción pueden sacarla de dos formas. La una, hacer todo el proceso que hemos indicado con la definición de imagen, y la otra es que ustedes de una manera intuitiva pueden mentalmente encontrar la relación, si es que es fácil. Si no, les tocará hacer el proceso como lo que voy a hacer. ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Ok. Voy a volver a copiar este ejercicio en la parte de aquí abajo, ¿ya? Ok. Ya vimos que no es un isomorfismo porque la dimensión del espacio vectorial de salida y el de llegada no es igual. Hemos visto que puedo calcular la imagen. Ah, pero miren, me pedía la base. Una base de la imagen me estaba pidiendo. No solo la imagen, sino una base. A ver. Si estuvieran en un examen de desarrollo, tendrían que hacer todo el proceso para indicar qué es base. Solo para ver qué tan bien han mejorado en este tiempo en las clases. A ver, ¿quién me dice mentalmente una base? Una base de la imagen. Ah, primero, ¿cuál es la dimensión de la imagen, por cierto? ¿Cuál es la dimensión de la imagen? Mentalmente, ¿eh? Obviamente tienen que hacer todo un proceso para sacar la dimensión, pero díganme ustedes, ¿cuánto creen que va a salir la dimensión de la imagen? R2. No, R2. Recuerden que la dimensión es un número. A2.
2. Es el número de vectores que tiene la base. 2. 2. Así, de una manera muy rápida, yo diría, ¿cuál es la dimensión de R3? 3. Como hay una restricción, 3 menos 1, 2. Deberían quedar 2 vectores en la base. O sea, yo ya sé que la dimensión es 2. Ahora, mentalmente, tú mismo dime cuál es una base. 1,0,1 y 0,1,2. A ver, otra vez. El primero sería 1,0,1, 1,0. 1. ¿Por qué 1? Porque se reemplaza el valor de C por A más 2B. Y al sacar el A va a quedarnos 1, 0, 1. Recuerden, eso está muy bien. Este valor de C se reemplaza en lugar de la tercera componente, ¿sí? Y queda que para A tendría en la primera componente una A, en la segunda no tengo y en la tercera 1. Correcto. Y para B, ¿qué te quedaría? 0,1 y 2. 0, 1, 2, ¿sí? Y esta es base de la imagen. Ojo, en un ejercicio de desarrollo deben justificar por qué es base. Ya saben que hay que probar dos condiciones, ¿sí? Que genera, que se lee y que cumple con la dimensión. Ok, bueno, eso en cuanto a la parte B. Ahora, la parte C dice determina el núcleo. ¿Cuál sería el camino largo? El camino largo para calcular el núcleo sería el núcleo de la aplicación lineal T está formado por vectores de la forma X y recuerden que el núcleo está en el espacio vectorial de salida, tal que la imagen de ese elemento XY que tengo de dato es igual a ¿qué? Al cero vector y resuelven un sistema de ecuaciones similares al que teníamos antes. X menos Y igual a 0, Y igual a 0, X más Y igual a 0. La diferencia es que en este caso está igualado al cero vector. Si resuelven, ¿qué quedaría? X es igual a 0 y Y es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál es el cero vector? Perdón, ¿cuál es el núcleo? El núcleo está formado por un elemento que en este caso es el cero vector. Eso sería el núcleo. ¿De acuerdo? Ese sería el camino largo. Pero noten qué les pide aquí en la pregunta. Dice, determinen el núcleo, pero sin utilizar la definición. La definición es el camino largo. ¿De acuerdo? La definición es el camino largo. ¿Cómo hago sin utilizar la definición? A ver, ¿qué se les ocurre? Con la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Excelente. Siempre deben estar pensando en ese teorema de la dimensión. La dimensión del espacio vectorial de salida es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Qué ventaja tengo aquí? Que la dimensión de la imagen yo ya conozco. ¿Cuánto vale la dimensión de la imagen? ¿Cuánto vale la dimensión de la imagen? Recuerden que ya la sacamos acá arriba. O puedo decir, como hay dos vectores en la base, la dimensión de la imagen es 2. Entonces, ¿qué harían ustedes? La dimensión de R2, 2. La dimensión del núcleo es justo lo que quiero yo hallar. Y la dimensión de la imagen es 2. Por lo tanto, la dimensión del núcleo, ¿cuánto es? 0. Y si la dimensión del núcleo es 0, significa que el núcleo de la aplicación lineal es el cero vector. El único elemento en el núcleo es el cero vector. ¿De acuerdo? No se olviden de esto. Si la dimensión de un conjunto, de un subespacio vectorial es 0, quiere decir que el único elemento en ese espacio vectorial es el cero vector. Este es lo que se conoce como el espacio vectorial nulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No?
Vamos al siguiente ejercicio. Miren este de aquí. Les voy a dar un minuto para que lo lean. ¿Sí? Léanlo, digiéranlo y luego lo vamos a resolver. ¿Bien? Vean bien cuáles son los espacios vectoriales involucrados. ¿Cuáles son las diferentes bases que intervienen? ¿Qué les pide calcular? No se olviden, todos estos ejercicios que estamos haciendo son de exámenes anteriores. Entonces siempre les da una buena idea de el nivel que queremos que alcancen. Ok, ¿listo? Empezamos. Vamos a hacer la primera parte. En la primera parte me pide calcular la matriz asociada a la aplicación lineal T de B en C2. ¿Sí? A ver, veamos, ¿cuál es el proceso para hallar una matriz asociada? ¿Cuál es el proceso para hallar una matriz asociada? ¿Quién me dice? ¿Por dónde se empieza? Por B. Sacando Correcto. sus imágenes. ¿Qué hago? Sus imágenes. Sacamos las imágenes. Luego, si ya tuviera las imágenes... a propósito, ¿cómo saco las imágenes? En la aplicación lineal. Correcto. Como ya tienen la aplicación lineal, solo reemplazan y pueden sacar las imágenes. Y si ya tengo las imágenes, ¿qué hago luego? ¿Qué se hace? Combinación lineal Combinación lineal ¿con quién? con C2. Correcto. ¿Y qué obtengo? Coordenadas. Excelente. Las coordenadas. Y si ya tengo las coordenadas, que son los escalares, ¿qué hago con esas coordenadas? Les ordeno en la matriz. A ver, ¿sí me escuchan ahí? Confírmenme que me escuchan, por favor, porque parece que tuve un problema de conexión. No sé si fue algún problema con la conexión de alguno de ustedes. ¿Me confirman si me escuchan? Sí. Ya. Entonces, veamos nuevamente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a indicarles de manera general, ¿sí? Solo a manera de repaso, cómo se halla en general una matriz asociada. ¿Sí? Vamos a suponer que quiero hallar la matriz asociada a la aplicación lineal T de B1 en B2. ¿Sí? ¿Qué es importante que entiendan? Deben ustedes tener muy claro un gráfico que les he insistido ya varias veces. Tienen el espacio vectorial de salida
que le voy a llamar E. Y tienen ustedes el espacio vectorial de llegada, que le voy a llamar F. Aquí tienen un vector U y su imagen se va a llamar T de U. ¿Sí? ¿Qué es B1? ¿Quién me dice qué es B1? B1 es la base del espacio vectorial de salida. ¿Qué es B2? La base del espacio vectorial de llegada. Entonces, miren esto. Si ustedes tienen de dato la base B1, vamos a suponer que está formada por vectores U sub 1, U sub 2, U sub n. N vectores. Y la base 2 está formada por vectores W1, W2, Wm. ¿Y por qué pongo en el un caso n, en el otro m? Porque pueden ser de diferente dimensión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, veamos el proceso. ¿Qué se hacía en el proceso? ¿Qué se coge primero? Cogen los vectores de la base del espacio vectorial de salida y sacan su imagen. Cogen todos los vectores de la base del espacio vectorial de salida y sacan su imagen. ¿De acuerdo? En este caso cojo el vector U sub 1, U sub 2, U sub 3 y saco la imagen. Para sacar la imagen necesito tener de dato la aplicación lineal, que en este caso sí tengo. Y una vez que cogieron los vectores de la base del espacio vectorial de salida y sacaron su imagen, deben sacar las coordenadas de esos vectores respecto de la base 2. Y para sacar las coordenadas respecto de la base 2, ¿qué se hace? Se hace una combinación lineal, ¿sí? Con los vectores de la base del espacio vectorial de llegada. En este caso, alfa 1 W1 más alfa 2 W2 más puntos suspensivos alfa m Wm. Cada uno de los vectores, cada una de estas imágenes, las expresan como combinación lineal de los vectores de la base del espacio vectorial de llegada. La idea, como les decía, es hallar las coordenadas. A ver, aquí parece que escribí mal. Aquí es W1. Entonces aquí sería gamma 2 W2 más gamma m Wm. Y no se olviden que hacemos esto para sacar las coordenadas. En otras palabras, las coordenadas de la imagen del primer vector de la base del espacio vectorial de salida respecto de la base 2 son esos escalares que acabamos de hallar. Alfa 1, alfa 2, alfa m. Si es que esa base del espacio vectorial de llegada sería la canónica, los escalares los puedo poner mentalmente. ¿De acuerdo? Estas coordenadas, beta 1, beta 2, beta m, son las que luego se van a poner en la matriz asociada. Sacan las coordenadas de todos los vectores, de todas esas imágenes, pero estas coordenadas son respecto de la base del espacio vectorial de llegada. En este caso, gamma 1, gamma 2, gamma m. Y la matriz asociada a la aplicación lineal T respecto de la base 1 y la base 2, de B1 en B2, esta matriz, ¿qué tiene en sus columnas? ¿Qué tiene en sus columnas? Esta matriz en sus columnas tiene justamente las coordenadas que acabamos de hallar. ¿De acuerdo? Si ustedes colocan las coordenadas en las columnas, se forma la matriz. ¿Ok? Por lo tanto, la matriz que estamos buscando
Está formada por esos escalares. Voy a ponerlo aquí. Alfa 1, alfa 2, alfa n. Estos escalares resultaron de la combinación lineal con los vectores de la base del espacio vectorial de llegada. Es decir, son las coordenadas. ¿Alguna pregunta sobre el proceso? Entonces, no se olviden. ¿Qué se pone en las columnas? Justamente esas coordenadas. Y mientras más fácil sea la base canónica, mientras más fácil sea la base, en este caso la canónica, más fácil será encontrar sus escalares. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok, regresemos al ejercicio original. Voy a ponerlo aquí abajo para que lo vean mejor. Empezamos. Vamos con la parte A. Muy bien. Yo ya tengo la base del espacio vectorial de salida. Entonces, empiezo con el proceso. Cojo el vector 1 menos 2 y con este vector 1 menos 2 saco su imagen. La imagen del vector 1 menos 2. Para eso necesito la aplicación lineal, que sí la tengo. A ver, ¿cuánto sale la imagen? Díganme, por favor. ¿Sí me escuchan? A ver, díganme la imagen, ¿cuánto sale? Noten que la imagen tiene que salir un polinomio, ¿no? ¿Cuánto sale? 5 más... Uy, menos. Menos X. Excelente. ¿Y el otro? El otro saldría menos 1 más 2X. Correcto. ¿Y qué hago? Una vez que tengo la imagen, le expreso como combinación lineal de los vectores de qué base. Noten que La, aquí habla de la canónica 2. Mentalmente, sin hacer nada, sino directamente, dime, ¿cuáles serían las coordenadas de este vector respecto de la canónica? sería 5 y menos 1. Excelente. Entonces, si hiciera la combinación lineal, sería alfa 1 por el primer vector más alfa 2 por el segundo vector de la canónica. O beta 1 por el primer vector más beta 2 por el segundo vector de la canónica. ¿Sí? Que en definitiva, lo que me permite a mí es rápidamente sacar la imagen de este vector 1 menos 2 respecto de la canónica, que como dijo su compañero, ¿cuánto es? 5 menos 1. Tú mismo, ¿cuáles son las coordenadas de la imagen del segundo vector respecto de la canónica? Menos 1, 2. Menos 1, 2. Recuerden que cuando hacen este proceso, la matriz asociada a la aplicación lineal T, en este caso de B en C2, no es más que esas coordenadas que conforman la columna. Si los escalares en forma de columna me dan la matriz asociada. Si ustedes ven, no es muy complejo, bastante simple por ser la canónica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, vamos con la parte B. Miren qué dice la parte B. La parte B les dice calcular la aplicación lineal T1. Pero para eso les da la matriz asociada a esa aplicación lineal. Y esa aplicación lineal es de R2 en R2. ¿Sí? A propósito, escuchen esto. Si les digo esa aplicación lineal es biyectiva,
Yo todavía no sé cuál es la aplicación lineal T1, pero la pregunta ¿es biyectiva sí o no? Podría, ¿Por qué podría? por la dimensión. ¿Ya? Un buen indicio es que la dimensión del espacio vectorial de salida y de llegada son iguales. Hasta ahí va bien. ¿Pero es biyectiva o no? Noten qué dato, o cuál es el único dato que tienen. Tienen la matriz asociada. ¿Sí lo ven? Esta matriz tiene. Entonces, si ustedes revisan la teoría, ¿qué dice la teoría? Que si la matriz asociada es invertible, es biyectiva. O al revés, si es que es biyectiva, la matriz asociada es invertible. ¿Sí? ¿Cuánto vale el determinante de esa matriz? -2. Menos 2, distinto de 0. ¿Es invertible o no? Sí. ¿Sí? Entonces es biyectiva. La aplicación lineal es biyectiva. ¿Alguna inquietud? Si el determinante me daba 0, no es invertible. Preguntas. Estos son elementos que en un examen, a lo menos ustedes que van a hacer de opción múltiple, mientras más teoremas sepan, por eso les he pedido que revisen los teoremas, más fácil van a responder algunas preguntas, ¿no? Ok, ¿cómo calcularé la aplicación lineal T1? ¿Cómo calcularé la aplicación lineal T1? Dice que la aplicación lineal es de R2 en R2. ¿Sí? La aplicación lineal es de R2 en R2. Entonces vamos a hacer otra vez un repasito de la parte teórica. Miren, de nuevo, acuérdense de este gráfico. Acuérdense de este gráfico. Tengo el espacio vectorial de salida, que en este caso es R2. Tengo el espacio vectorial de llegada, que también es R2. ¿Sí? ¿Cuál es la base del espacio vectorial de salida? De acuerdo a los datos que me dan, aquí está la base del espacio vectorial de salida. ¿Cuál es la base del espacio vectorial de llegada? La canónica 1. ¿Sí? En general, si yo tengo un vector U, su imagen es un T de U. Y aquí está la aplicación lineal T. ¿De acuerdo? En nuestro caso en particular, ese vector U es un X, Y o es un A, B. Depende cómo quieran verlo. Pero aquí tienen ustedes justamente la matriz asociada. Aquí tienen esta matriz que normalmente nosotros les sabíamos llamar A, y es la matriz asociada a la aplicación lineal T de B en C1. ¿Sí? Pero a la par, si tengo el vector U y la base B, yo puedo trabajar con las coordenadas de U respecto de la base B. O a la derecha, si tienen T de U y C1, yo puedo trabajar con las coordenadas de T de U respecto de C1. ¿Cómo se relacionan estos tres elementos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se relacionan? Decíamos que las coordenadas de T de U respecto de la canónica es igual a la matriz que tengo de dato por las coordenadas de U respecto de la base B. ¿Sí? Esta relación a estas alturas, verán que el lunes ya dan su examen, ya ustedes deberían dominarla en este momento. ¿Preguntas? Ok. ¿Qué tengo de dato? Recuerden que yo tengo de dato la matriz A. Este es su dato. Esta matriz es dato. ¿Qué les piden hallar? Les piden hallar la aplicación lineal que se llama T1. Aquí lo voy a corregir porque solo le puse T. La aplicación lineal se llama T1.
La aplicación lineal T1. Les piden hallar justamente esa aplicación lineal. ¿Sí? No se olviden que la imagen del genérico es la aplicación lineal. ¿A mí qué me están pidiendo hallar? Me están pidiendo calcular T1. Esto me están pidiendo hallar. En otras palabras, necesito hallar T1 del vector U. Y como estoy en R2, en realidad a mí me están pidiendo calcular T sub 1 de un XY. Esto debo hallar yo. ¿Cuánto será? ¿Sí? Por lo tanto, deben tener clarísima que esta es su incógnita. ¿Está bien? Entonces, como tengo de dato la matriz A, necesito tener las coordenadas del vector U respecto de la base B para multiplicar. ¿Sí? Hasta ahí, inquietudes. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces empezamos. No se olviden cuál es la relación. ¿Qué debo hacer yo entonces? Como les decía hace un momento, necesito las coordenadas del vector U respecto de la canónica. ¿Sí? Perdón, respecto de la base B. Necesito las coordenadas del vector U respecto de la base B. Ese vector U es un genérico. ¿Cuál es la base B? Miren los datos que tenemos. Le voy a volver a copiar el ejercicio aquí abajo, ¿ya? Para que lo puedan ver otra vez. Ahí está. Entonces, esta relación es la que yo intento utilizar. Esta que está aquí. Esto es algo que ustedes deberían saberlo. ¿Sí? Tal vez para que se entienda mejor, el vector U es el genérico del espacio vectorial de salida. En este caso, ya tenemos aquí, no me voy a complicar, es un AB. Podría haber puesto un XY, lo que sea, pero puedo poner un AB sin problema. El vector U es un vector de R2, XY. Y su tarea es hallar la imagen de ese vector U. ¿De acuerdo? Usando la aplicación lineal T1, la imagen de XY. Para eso, necesito yo las coordenadas de U respecto de la base B. ¿Cómo se sacan las coordenadas? Escojo XY y expreso como combinación lineal de los vectores de la base B. Acá están los vectores de la base B. Entonces sería alfa por el primer vector, 1 menos 2, más beta por el segundo vector, 1, 1. De aquí obtengo un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué quedaría en la primera columna? 1 menos 2. La segunda columna 1, 1. Ampliado XY. ¿Cuáles son las incógnitas? No se olviden, las incógnitas son los escalares alfa y beta. ¿Sí? Entonces ustedes resuelven como quieran, ¿no? Pueden usar suma y resta, igualación, sustitución, Gauss-Jordan, pueden usar Kramer, no hay problema. Ya resolver a estas alturas un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas no debería ser problema. ¿Qué haría aquí? Multiplico por 2 y sumo, ¿no? A la fila 1 multiplico por 2 y sumo. A la fila 1 multiplico por 2 y sumo. ¿Ya? ¿Está bien o no? Ya de aquí yo creo que podríamos fácilmente indicar que beta es igual a 2x más y sobre 3. ¿Sí? ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa?
Recuerden que alfa más beta es igual a 3, a x, que es la primera ecuación, ¿no? De donde alfa es igual a x menos. Noten que lo que molesta en realidad es que tienen que sacar los escalares alfa y beta en función de x y. ¿Sí? ¿Cuánto vale alfa? A ver, ¿cuánto vale alfa? X menos Y. No, así. X menos Y. sobre 3. 3. Por lo tanto, las coordenadas del vector U respecto de la base B son esos escalares en forma de columna. Es decir, x menos y sobre 3, que es el un escalar, y 2x más y sobre 3, que es el segundo escalar. ¿De acuerdo? Y esta expresión, estas coordenadas, las vamos a reemplazar aquí y vamos a multiplicar. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Ok. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Reemplazando en esta relación, tendríamos T1, o la imagen del vector U. U es de la forma, le puse XY, ¿no? Bueno, habíamos dicho que íbamos a ponerle a B, pero ya le he puesto XY. Respecto de la canónica, ¿a qué es igual? A la matriz A que sí conozco. Ustedes pueden observar que aquí arriba tenían de dato la matriz A, que es la matriz asociada a la aplicación lineal T1 de B en C1. Es menos 1, 2, 1, 0. Menos 1, 2, 1, 0. Y esto multiplico por las coordenadas que acabo de hallar. Ahí está. La matriz A, menos 1, 2, 1, 0, menos 1, 2, 1, 0. Ok. Si multiplico, ¿cuánto me da eso? A ver, ¿qué obtendría? Voy a multiplicar aparte para que se pueda poner solo el resultado ahí, ¿no? Sería y menos x sobre 3 más 4x más 2y sobre 3. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Cuánto es eso? 3x más 3y. Simplificando, queda y más x. 3x más 3y sobre 3. ¿cuánto sería aquí? X más y. X más y. Y en el segundo caso, ¿qué quedaría? X menos y sobre 3. ¿Ya? Ok. A propósito, no pierdan de vista lo siguiente. ¿Qué quiero hallar yo? ¿Qué quiero hallar? La Recuerden, aplicación. correcto. Me pidieron la aplicación lineal T1. Eso es lo que yo quiero hacer. Lo que está aquí adentro. ¿Sí? Pero ¿qué tengo yo? Yo tengo las coordenadas.
¿Cuál es la canónica 1? Miren acá arriba. En mi dato, la canónica 1 es 1001. 1001. La canónica 1 es la canónica de R3. 1001. Si tengo las coordenadas, yo puedo sacar sin problema la aplicación lineal. Por lo tanto, la aplicación lineal T1, ¿a qué será igual? ¿Quién me dice? X más Y. Correcto. X menos Y sobre 3. Esa siempre es la ventaja de trabajar con una canónica, porque al trabajar con la canónica, si yo tengo las coordenadas, el vector sale inmediatamente, y al revés. Si tengo el vector, las coordenadas respecto de la canónica es lo mismo, pero en forma de columna. ¿Está clara esa relación? Esa es la ventaja de trabajar con la canónica. Si aquí no hubiera estado la canónica, me tocaría multiplicar el primer escalar por el primer vector, el segundo escalar por el segundo vector y sumar. ¿Está bien? Y está listo esta parte. Hemos hallado T sub 1. ¿Sí? Voy a volver a copiar aquí abajo para que vean nuevamente el ejercicio. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hallado la matriz asociada. Hemos calculado la aplicación lineal T1. Y noten la parte C, utilizando la matriz de cambio de base, calcular la matriz asociada a T de C1 en C2. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, para la parte C, ¿qué dato tienen? Noten que para la parte C tengo de dato lo que calculé en la parte A, la matriz asociada a la aplicación lineal T de B en C2. Esto ya tengo de dato. Y me piden calcular la matriz asociada a la aplicación lineal T de C1 en C2. Pero me piden utilizando la matriz de cambio de base. ¿Sí? Ojo, yo podría calcular esta matriz de otra forma, ¿no? Cogería los elementos de la canónica y saco las imágenes. Y eso lo expreso como combinación lineal de la canónica 2 y ya estaría. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Pero me dicen que utilice matrices de cambio de base. Entonces, ¿qué deben decir ustedes? Me piden hallar, y esto también ya lo hemos hecho varias veces, me piden hallar la matriz asociada a la aplicación lineal T de C1 en C2. ¿Qué tengo de dato? Tengo la matriz asociada a la aplicación lineal T de B en C2. Por lo tanto, utilizo lo que me dice el ejercicio que utilice, la matriz de cambio de base, que es un artificio en realidad para poder hallar otras matrices de cambio de base. A ver, la de la derecha, ¿de dónde a dónde debería ser? ¿Quién me dice? La matriz de cambio de base, ¿de dónde en dónde? De C2 a C2. No. Recuerden que si aquí está la base B, aquí debería venir la base B. Estas bases deben ser iguales. Ah, es que le estaba haciendo la de la izquierda. Ah, me estabas dictando la de la izquierda. A ver, entonces, otra vez, díctame la de la izquierda. C2 a C2. Excelente. De C2 a C2. Eso está bien. ¿Y la de la derecha? Sería, a ver, de C1 a B. De C1 a B. ¿Sí? Con algunas ventajas, miren.
Depende de cómo esté el ejercicio, ¿no? Pero ¿cuál es esa primera matriz de cambio de base que me dan ahí? Cuando la matriz de cambio de base es de C2 a C2, de la misma base a la misma base, en realidad no hay tal cambio de base. ¿Sí? Esta matriz es la matriz identidad. Y la identidad por algo es ese algo. Entonces, ¿a qué sería igual? A la matriz asociada a la aplicación lineal T de B en C2, que ya sabemos. ¿Sí? Multiplicada por la matriz de cambio de base de C1 en B. ¿Y cómo calculan esa matriz de cambio de base de C1 en B? Una forma. Cogen los vectores de la base C1, que son los que están acá, y sacan su imagen. Por ejemplo, la imagen del 1, 0 es del 1, 0. Y luego lo expreso como combinación lineal de los vectores de la base B. ¿Sí? Y tendrían esa matriz. Pero ¿cuál es la otra forma? ¿Cuál es la otra forma? Con la inversa. Excelente, con la inversa. Miren, voy a poner acá a la izquierda para que lo vean. ¿Cuál es la matriz de cambio de base de B en C1? ¿Cuál es la matriz de cambio de base de B en C1? Entonces, ¿cómo haría? Cogen los elementos de la base B, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a coger el vector 1 menos 2. Y al expresarlo como combinación lineal de la canónica, ¿cuánto me da? 1 menos 2. Otra vez, cojo el vector 1, 1. ¿Cuál es la imagen? 1, 1, porque la aplicación lineal es la identidad. Y al expresar como combinación lineal de la canónica, es 1, 1. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Que primero mentalmente sacan esa matriz de cambio de base. Y segundo, la matriz de cambio de base de C1 en B es la inversa de esta matriz. Es la inversa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces ahora lo único que resta es reemplazar la matriz que me pidieron. ¿A qué es igual? A la matriz asociada a la aplicación lineal T de B en C2. Esa yo ya la calculé hace un momento. La matriz asociada a la aplicación lineal T de B en C2 lo hicimos al inicio. ¿Recuerdan? Estaba aquí. Esta es la matriz asociada a la aplicación lineal T de B en C2. Que la voy a copiar acá. Esta matriz. Por la matriz de cambio de base de C1 en B2. Que no es más que sacar la inversa de una matriz 2 por 2. Y ustedes ya lo podrían hacer, y eso ya les voy a dejar de tarea. ¿Quieren sacar la inversa y multiplicar? Y listo. ¿Alguna pregunta sobre el proceso? ¿Por qué hicimos este proceso? Hicimos este proceso porque el ejercicio me pedía que utilice matriz de cambio de base. ¿De acuerdo? Utilice matriz de cambio de base. Si no me hubiera condicionado nada, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Qué hubiera sido mejor?
seguir el proceso que ustedes conocen. Solo para que vean lo que estoy diciendo. Miren aquí. Si yo hubiera tenido que calcular la matriz asociada a la aplicación lineal T de C1 en C2, ¿qué hago? Cojo el vector 1, 0 y saco la imagen. ¿Cuál es la imagen del 1, 0? ¿Quién me dice? A ver, dígame por favor. ¿Cuál es la imagen del 1, 0? ¿Quién me dice? 1 más X. Correcto. ¿Y la imagen del 0, 1? Menos 2 más X. Mentalmente, ¿cuál sería la matriz de cambio, perdón, asociada a la aplicación lineal T de C1 en C2? Recuerden que aquí ya me toca hacer la combinación lineal con la canónica, ¿no? Con la canónica 2 que ya tengo. Pero mentalmente, ¿cuánto sale eso? 1, 1, menos 2, Correcto. 1. 1, 1, menos 2, 1. Si ustedes hicieran todo ese proceso acá, todo este proceso que hicimos, que es un camino más largo en este caso, ¿cuánto debería darles? Debería haberles dado 1 menos 2, 1, 1. ¿Sí? Ya les dejo eso para que ustedes comprueben que eso sale. ¿Preguntas? Entonces yo puedo hacerlo de diferentes maneras. Si es que no me condiciona, yo podría usar el camino que yo quiera. ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Estamos claros? Ok, vamos con otro ejercicio. Miren este ejercicio 10. Léanlo, por favor. A ver, alguien que me ayude leyendo. Vamos, léanlo, por favor. Eric Muso. A ver, Eric, léele, por favor. Daniel Lara. Bueno, les dije, ¿me escucha? Sí, léele, por favor. Ya, listo. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sean W1 y W2 subespacios vectoriales de V, tales que la dimensión de V es igual a la suma de las dimensiones de W1 y W2. Y la intersección de W1 y W2 es igual al cero vector. Muestre que W1 y W2 están en suma directa. Muy bien. Ok. ¿Qué se necesita para probar que están en suma directa? Es decir, si yo quiero demostrar que W1 y W2 están en suma directa y esta suma es igual a B, ¿cuántas condiciones había que probar? ¿Cuántas condiciones había que probar? Acuérdense que había dos condiciones. ¿Cuál es la primera? Que la dimensión de la intersección sea 0. Muy bien. La dimensión de la intersección ¿de quién? De los subespacios vectoriales. De W1 e intersección W2 tiene que ser 0. ¿Y cuál es la otra? Que los dos sumados den V. Correcto. W1 más W2 tiene que darme B. Esto es lo que tengo que probar. ¿Sí? De esto, ¿qué conozco? ¿Cuál es la más facilita de probar de las dos? Espero que estén pensando en probar esta parte.
¿Sí? A ver, perdón, pero de hecho, estrictamente hablando, en realidad lo que dice el teorema es que W1 intersección W2 es el cero vector. Eso es en realidad, formalmente, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que hay que probar. Pero ¿qué ventaja tenemos nosotros? Que esta relación es dato. ¿Sí? Es decir, a mí ya me dicen que la intersección es el cero vector. Así que esta condición no es problema, ya está aprobada. ¿Sí? Ya me dicen a mí que la intersección es el cero vector, así que eso ya cumple. ¿Qué me falta por probar? Que W1 más W2 es igual a B. ¿Y cuál es el dato que me están dando? El único dato que tengo que me están dando adicional es justamente eso de aquí. ¿Sí? Entonces, miren, no pueden olvidarse de la dimensión. ¿Qué dice ese teorema de la dimensión? A ver. ¿Qué dice el teorema de la dimensión? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es ese teorema? Que la dimensión del espacio vectorial es igual a lo mismo que está ahí, pero la diferencia que es del estado, la dimensión de la intersección. Casi, ¿Sí? casi. Pero el teorema dice que la dimensión de B es igual a lo que tú me dices. O sea, la dimensión de B es igual a la dimensión de W1 más W2 y menos la dimensión de la intersección. ¿No? Ay, caray. Bastante parecido, pero no. La dimensión de W1 más W2. Eso sí. Pues miren, el teorema que dice que la dimensión de W1 más W2, ¿a qué es igual? A la dimensión de W1 más la dimensión de W2, y ahí sí lo que dijo su compañero, ¿no es cierto? Menos la dimensión de la intersección. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Ahora, noten que si W1 intersección W2 es el cero vector, ¿qué concluyen? ¿Cuánto vale su dimensión? Es igual a 0. ¿Sí? Eso sí sabemos. Entonces, ¿qué puedo escribir yo? Si reemplazo, ¿qué tendría? La dimensión de W1 más W2, ¿a qué es igual? Y aquí sí utilizo el dato que me dieron. El dato que me dieron decía que la dimensión de W1 más la dimensión de W2, ¿qué es? ¿Cuánto es esa dimensión? Ese es el dato que me dieron, ¿no es cierto? Dice que es igual a la dimensión de B. Menos la dimensión de la intersección, que ya acabamos de ver que esta dimensión es 0. ¿Está bien? Listo. ¿Qué hago entonces? Recuerden que lo que intentábamos probar es que W1 más W2 es B. Entonces, ¿qué digo aquí? Si estuvieran en un ejercicio de desarrollo, ustedes deberían escribir algo parecido a esto. W1 más W2 es un subconjunto de B. Y como las dimensiones son iguales, ¿qué concluyen? W1 más W2
es igual a B. ¿De acuerdo? Entonces, también está demostrada la otra condición. Y ya se acabó. Solo falta escribir que, por tanto, queda demostrado que W1 sí está en suma directa con W2 y eso es el espacio vectorial B. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Conclusión, tienen que revisar ese teorema de la dimensión, pues. Tienen que saberlo y manejarlo. Miren este ejercicio. Este también es relacionado. Léanlo un minuto y me dicen qué les parece medio extraño aquí o qué les llama la atención. Una pregunta. Dime. Para el examen, disculpe, ¿es de todo el semestre? Claro, va todo el semestre, pero como les decía en una clase, eh, por ejemplo, si tú tienes que calcular valores y vectores propios, por ejemplo, para el cálculo de valores propios tienes que usar determinantes. Para el cálculo de la aplicación lineal tienes que de pronto multiplicar matrices. Para hallar el núcleo de la imagen tienes que usar sistema de ecuaciones. En el examen, los ejercicios sobre todo ahondan la parte del segundo bimestre, pero utilizan los conocimientos del primero. ¿De acuerdo? Ok. ¿Algo más? Listo. Revisen este ejercicio, por favor. A ver, intenten hacerlo. Les voy a dar un minutito más.
¿Listo? Muy bien. A ver, veamos entonces. ¿Qué analizaron del ejercicio? Miren W1. ¿En qué espacio vectorial está W1? Matrices R de cuadradas de orden 2 por 2. Excelente. Son matrices reales. ¿Cuál es la dimensión de las matrices de orden 2 por 2? 4. 4. ¿Cuál es la dimensión de W1 en este caso? 2. 2. Ahora, quiero aclarar lo siguiente, porque a veces nosotros contamos las restricciones, ¿no? Quiero que vean estas restricciones. A más B menos C más D es igual a 0. Y acá está 3A menos B más C más D igual a 0. Aparentemente parece que las tres restricciones son totalmente independientes. Pero ¿cómo saber yo eso? Formalmente cuando resuelve el sistema de ecuaciones. ¿Sí? No sé si se dan cuenta. A ver, mentalmente. ¿Por cuánto le multiplico a la primera y por cuánto le multiplico a la segunda para que me dé la tercera? Veamos si mentalmente se dan cuenta. ¿Qué dicen? 2 a la primera y la segunda como está. Excelente. Si a la primera multiplican por 2 y le suman con la segunda da la tercera. Es decir, que la tercera es combinación lineal de las dos anteriores. En otras palabras, ¿cuántas restricciones quedarían? Estrictamente hablando, quedarían 2 restricciones en realidad. Y ahí sí funcionaría el hecho que decíamos 4 menos 2 da 2. Por eso es que la dimensión es 2, ¿ya? Pero bueno, eso por un lado. Pero si eso no se dan cuenta, ¿qué deben hacer ustedes? Lo que deberían hacer es escribir la matriz ampliada. Aquí sería 1 menos B más C igual a 0. La otra, A más B menos C más D igual a 0. Y la otra, 3A menos B más C más D igual a 0. Si escalonan, si aparece una fila de ceros, querría decir que una ecuación es combinación de las otras. A ver, ¿cómo quedaría en el primer caso? 0, 2, menos 2, 1, 0. Y en el otro caso, si aquí multiplico por menos 3, sería 0. Aquí 2, aquí menos 2, 1 y 0. ¿Se dan cuenta que la tercera fila, la segunda y la tercera fila son igualitas? ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? Todo eso ya debería llamarle la atención en el sentido que si siguen escalonando, va a quedar una fila de ceros. Es decir, en realidad hay 2 restricciones válidas. De las 3, en realidad son 2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miren, ¿cuál es la dimensión de W1? En realidad la dimensión de W1 es 2. Que podrían sacar una base y todo y ver que hay 2 vectores en la base. Aquí tal vez creo que falta poner que W2 es el subespacio vectorial generado por esos 3 vectores. ¿Sí? ¿Cuál es la dimensión de W2? A ver, ¿cuál es la dimensión de W2? La misma que, ¿Cuánto? la misma que de W1. ¿Cuánto? 2. 2. Sin embargo, lo que les sabe llamar la atención siempre es que aquí hay 3 vectores. Y a veces de inicio creen que la dimensión es 3. ¿Sí? Creen que la dimensión es 3 porque ahí hay 3 vectores. Pero si la dimensión sabemos que es 2, ¿qué creen que esté pasando entonces con esos 3 vectores? ¿Qué creen que esté pasando con esos 3 vectores?
Que sea CL. No te escuché. Que alguno sea CL. Que alguno sea combinación lineal de otros. ¿Sí? Es decir, que ese conjunto, el conjunto que le estoy poniendo aquí, que le estoy llamando S, ¿qué debería ser este conjunto? ¿Qué debe ser este conjunto? A ver. Linealmente dependiente, pues. Ok, igual, veamos. Hagamos lo siguiente. Igual, jueguen con las diferentes relaciones. ¿Por cuánto multiplico al primer vector? ¿Por cuánto al segundo para que me dé el tercero? A ver, solo mentalmente. ¿Por cuánto multiplico al primer vector? ¿Por cuánto al segundo? Para que me dé el tercer vector. Por 2 al segundo vector. Muy bien. Miren esto. Al segundo vector multiplico por 2. Al primero, ¿por cuánto multiplico? Por 1. Por 1. Suman y les da el tercer vector. Por lo tanto, ¿qué pueden decir de ese conjunto? Es linealmente dependiente. ¿Sí? Porque aquí está facilito darme cuenta de la relación. Si no, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo podría saber si es linealmente dependiente? Harían la combinación lineal nula y dirían alfa por el primero más beta por el segundo más gamma por el tercero es igual al cero vector. ¿Sí? Y ahí van a ver que hay infinitas soluciones. ¿De acuerdo? Y dicen es linealmente dependiente. De hecho, como este vector, tal como dijo su compañero, como este vector es combinación lineal de los otros, yo sin problema puedo eliminarlo y tener un nuevo conjunto, llamémosle S1, formado por 0, 1, 0, menos 1 y por el 1, 0, menos 1, 0. Y este ya es base de W2. ¿Sí? La cápsula de S1 va a ser la misma cápsula que el de S y va a ser el subespacio vectorial W2. De hecho, este tercer vector, como es combinación lineal de los otros dos, en realidad no aporta, ¿no? Sí, le puedo quitar sin problema. Entonces, con esto, ¿cuál es la dimensión de W2? Conclusión. La dimensión de W2, ¿cuánto es? 2. Tal cual decía el ejercicio y es igual a la dimensión de W. 1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora, miren algo. Yo necesito demostrar que está en suma directa, ¿no es cierto? Ustedes podrían unir las bases y sacar la cápsula y ver que les da R2. Solo quiero trabajar con la parte de la dimensión. ¿Qué tendrían que demostrar ustedes? Insisto, por favor. Ustedes tienen que demostrar dos cosas. W1 más W2 son las matrices de orden 2 por 2. Y además que W1 intersección W2 es el cero vector. ¿Sí? Quiero hacer solo la segunda parte. ¿Ya? ¿Cómo probarían la segunda parte? ¿Cómo probarían que la intersección es el cero vector? ¿Cómo probarían? Si es que son L y entre las bases, ¿Si son qué? linealmente independientes. ¿Quién?
la base B1 con la B2. Ya, pero ¿qué harías? La combinación lineal nula, para empezar. Ya podría ser eso una forma, pero hay algo mejor. ¿Qué es ese algo mejor? ¿Quién me dice? El teorema ¿Cuál? de la dimensión. Excelente. No se olviden. Dimensión de W1 más W2 es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? ¿Cuánto vale la dimensión de W1? 2. ¿Cuánto vale la dimensión de W2? 2, porque eso es dato, ¿no? Menos la dimensión de W1 intersección W2. Ahora, si ustedes hacen la primera parte, esta es la que me salté, si ustedes hacen la primera parte, ¿qué van a probar? Que W1 más W2 sí es R2. Por lo tanto, ¿cuál es la dimensión de W1 más W2? Sería 4. Al hacer ese proceso, ustedes ya podrían despejar la dimensión de W1 intersección W2. ¿Y cuál es la dimensión de W1 intersección W2? 0. Y si la dimensión es 0, significa que W1 intersección W2 es el 0 vector. ¿Sí? Entonces, un poco lo que quiero nuevamente resaltar es que no deben olvidarse de este teorema, pues. ¿De acuerdo? El trabajar con la dimensión. ¿Sí? Si a ustedes, en cambio, les dicen sí, sí están en suma directa, ¿qué dato les están dando? Si les dicen sí, sí, sí está en suma directa, ¿qué dato les están dando? Si me dicen que en realidad está en suma directa, el dato que le están dando es que justamente la intersección es el 0 vector, por lo tanto la dimensión es 0. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya se nos acaba el tiempo, así que este solo les voy a dejar de tarea para que lo revisen, ¿sí? Creo que con lo que hemos hecho ya podrían ustedes resolverlo. ¿De acuerdo? Más bien les voy a dejar el ejercicio completo, original. En todo caso, esto ya está en su aula virtual, ¿no? Este es el ejercicio 6. Déjenme indicarles. Este es el ejercicio 6. Les voy a copiar aparte para que lo puedan ver. Okay. Ahí está el ejercicio 6 completo. Inge, una pregunta. Dime. Con respecto al ejercicio anterior. Pero yo dije que como que para probar que primero W1 más W2 teníamos que sacar la cápsula de la unión de las bases, ¿no es Sí, cierto? Entonces de ahí yo hice la matriz ampliar y dije, si es que saco el determinante de la matriz de las bases, de la unión de las bases, y me da diferente que cero, también puedo concluir que también sería la intersección diferente de cero. Igual, perdón, la intersección de los espacios igual al cero vector. claro, pero ¿mediante qué concluyes? Porque está bien lo que tú dices. O sea, Con lo coges que el una base, determinante me da igual a cero. ya, pero Digo, cuando el diferente de cero. determinante te da igual a 0, ¿qué pruebas?
ambas cosas. A ver, verás, tú dices, voy a unir las bases, ¿no es cierto? Que está bien. Al unir las bases te da 4 vectores, ¿no es cierto? Porque la dimensión de cada uno de ellos es 4. ¿Sí? Aquí, ¿qué hiciste? Lo que hiciste es unir la base 1 con la base 2 y tienes 4 vectores. Luego tú dices, hago la combinación lineal. Dámosle aquí alfa 1. Y haces la combinación lineal con estos 4 vectores, ¿no es cierto? Y haces la combinación lineal nula, me dices. ¿Sí o no? Sí, primero para demostrar que la Entonces, intersección es igual a 0. no, pero ¿para qué se hace una combinación lineal nula? Pero ¿Para qué sí se se hace? leí. Eso. Entonces, lo que puedes comprobar aquí es que B es LI. Eso sí. ¿De acuerdo? Y, Y ujú, como B tiene 4 vectores, ¿qué se hace? Entonces dices que B es base. ¿Sí? Pero como tiene 4 vectores, ¿base de quién tiene que ser? justo del espacio. Exacto, pero porque tiene 4 vectores de LI. Entonces mira que esto sirve para probar que es base. Lo que pasa es que luego con esto dices, entonces, como yo sé que W1 más W2 es la cápsula de B1 unión B2, y yo ya acabo de probar que esto es base, ¿base de quién? Del espacio. Exacto. Entonces, W1 más W2 es igual a las matrices de orden 2 por 2. Por lo tanto, la dimensión de W1 más W2 es igual a 4. Y como la dimensión de W1 más W2 es igual a 4, ahí utilizas este teorema de la dimensión. ¿Sí? Este teorema de la dimensión, lo que yo hice hace un ratito, y ahí sí reemplazas y dices, por lo tanto, es del cero vector. ¿Está claro? Sí, ya, muchas gracias. Y solo un detalle, si esto tuviera que hacer en un examen de desarrollo, tendría que ser todo este proceso. Pero si fuera un examen de opción múltiple, claro, te puedes saltar ciertas cositas como las que tú has hecho ahora mentalmente, ¿no es cierto? Me puedo saltar y digo, claro, como la unión de las bases me da otra base, ya está, pues la dimensión tiene que ser cero, o la intersección es el cero vector, ¿sí? Y eso te ahorra tiempo en un examen de opción múltiple. Bueno, muchachos, solo les dejo entonces el ejercicio 6 para que ustedes lo revisen, ¿sí? Pero con lo que hemos visto creo que está bastante bien. Recomendación, revisen los teoremas. El día lunes dan su examen. Espero que les vaya muy bien. Y si no tienen inquietudes, creo que podríamos quedar ahí por ahora. ¿Es el lunes o el miércoles? Perdón, el